Buenos días, hermanos, que el Señor bendiga. En esta mañana quiero compartir con ustedes algo que era una necesidad sentida de parte del escritor y de parte de nuestro Señor. En Hebreos capítulo 12, versículo 3 dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay una gran necesidad de parte del Señor de compartir ánimo y dirección en la vida de los nuevos creyentes. Y en esta mañana quiero compartir brevemente con ustedes estas palabras que deben causar este efecto en nosotros. Ánimo, dar renovado ánimo. Les invito entonces a buscar Hebreos capítulo 11. Vamos a estar viendo unos versículos en el capítulo anterior que nos da un contexto. El capítulo 11 de Hebreos, cuando nos habla acerca de los héroes de la fe, aquellos que fueron justificados por la fe, especialmente en el Antiguo Testamento, encontramos a partir del versículo 13 al 16 estas palabras. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y entre la lista encontramos a Abraham, a Moisés, Isaac, Jacob, Rahab, hombres y mujeres justificados por la fe. Por la fe vivieron como extranjeros y peregrinos. Extranjero es aquel que se encuentra en un lugar donde no es su patria. Y peregrino es aquel que se encuentra en tránsito. Hace pocos días tuvimos unos eventos en nuestro país de la repatriación de aquellos que estaban varados, era el término que se utilizó muchas veces por nuestro eh, eh, ministro de Relaciones Exteriores. Varados, varados. Nosotros estamos en tránsito, extranjeros, y ellos se consideraban y eran considerados como peregrinos y extranjeros. No estaban en su tierra y estaban en tránsito, ¿sí? Ese no era su destino final. Y eso podemos entenderlo perfectamente entonces cada uno de nosotros, porque en algún momento hemos pasado por algún viaje y sabemos que ese no es nuestra casa y estamos deseando llegar. Los testimonios de aquellos que llegaban al aeropuerto semana tras semana en estos viajes que se realizaron hacia el Uruguay, daban testimonio de hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, que manifestaban su deseo de llegar a casa, ¿sí? Y esta es la idea de aquellos que están fuera de su lugar, fuera de su casa. Incluso después se estableció una nueva línea, se amplió diciendo, bueno, aquellos que también son uruguayos, que están por el mundo y quieran volver, pueden volver. Y entonces estos que están como extranjeros en diferentes partes del mundo, hoy también están deseando volver, ir a casa. Buscan el versículo 14, dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, un lugar donde uno se identifica, la que es la patria, sino aquello con lo que uno se identifica, ¿no? El lugar, la bandera, el himno, los olores,
los sabores, los cielos despejados, una patria. Cuando hablamos de aquellos que buscamos una patria celestial, es una patria que aún todavía nunca hemos estado. Es un lugar donde anhelamos llegar todos. Ellos anhelaban, versículo 16, una mejor patria. Sí, versículo 16, pero anhelaban una mejor que la que se encontraban. Cada uno de nosotros tenemos un lugar donde hemos nacido. Algunos en Uruguay, otros en Perú, otros en España, en Argentina, Italia, Brasil. No importa el lugar donde hayamos nacido. Pero todas aquellas personas que hemos entregado nuestra vida a Cristo, estamos en esta misma situación. Anhelamos una mejor patria. ¿Sí? Y no es porque no querramos al Uruguay. Yo amo al Uruguay y cada uno de los que hemos nacido en esta preciosa tierra nos sentimos orgullosos del lugar y damos gracias a Dios por este lugar tan lindo que Dios nos ha permitido vivir y nacer. Pero anhelamos uno mejor aún, uno mejor que este precioso lugar, un lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Ellos anhelan uno mejor. Dios no se avergüenza de ellos, de estos hombres y mujeres que se sienten extranjeros, incluso en el Uruguay, extranjeros y peregrinos en esta tierra preciosa, porque Dios tiene preparado una mejor. Dice este pasaje de estos hombres que Dios no se avergüenza de ellos, ¿sí? Por ser su Dios. Versículo 15 dice que no pensaron en volver estos hombres porque podrían haberlo hecho. Abraham podría haberlo hecho, Moisés podría haber vuelto al desierto, cada uno podría haber vuelto, pero no lo hicieron. Habían tomado una decisión, aquello de no volver atrás. ¿Se acuerdan Lucas 9:62? Aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno. Estos hombres recibieron un llamado de la patria celestial, un llamado de Dios a volver a casa. Y tomaron sus cosas, pocas cosas, y salieron. Algunos muchas cosas, pero en el camino Dios se encarga de hablarnos para aligerarnos el viaje. Ahora sí vamos a encontrarnos en el capítulo 12 de Hebreos, porque luego de hacer estas referencias a este camino de fe hacia esta nueva patria, una patria mejor, dice versículo 12, por tanto, ¿sí? Hay una relación con lo que acabamos de leer, nosotros también, y aquí estamos hablando de los primeros creyentes de aquel siglo, pero hoy al leerlo en el siglo XXI y aquí en el Uruguay, creo que debemos incluirnos en este nosotros también. Por tanto, nosotros también, yo creo que es así, teniendo en derredor, apropiándonos de esta palabra, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros también, como los anteriores, esta nube de testigos a la que se refiere este pasaje, perfectamente podría referirse a estos hombres anteriores, estos que han corrido ya la carrera, que han llegado al fin de su vida humana y ahora han dado este salto, esta entrada a la patria celestial. Algunos dicen, bueno, podría ser también esta gran nube de siervos de Dios, de ángeles, o el propio pueblo de Dios, delante de todos los que corren con nosotros a este tan grande nube de testigos. De hecho, hay muchos hombres y mujeres que son testigos de nuestra propia carrera. Y quiero detenerme brevemente en
y saltar de nuestra posición a ir al final de esta carrera, al final de este camino. Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Al fin y al cabo, Jesús es la meta, ¿sí? No hay un lugar físico al que nosotros queramos llegar como una meta. No es que yo quiero llegar a Europa o a algún otro lugar del mundo. Yo en realidad no quiero llegar a una posición dentro de la iglesia o dentro de mi país o dentro del mundo, del esquema del mundo. Yo quiero llegar a encontrarme con Jesucristo. Él es la meta. Hay una canción que cantamos, no hay lugar más grande, más alto, que estar a los pies de Cristo. El Señor Jesús, en Juan capítulo 14, versículo 2, le dice a sus discípulos, voy pues a preparar un lugar para ustedes. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y los tomaré y vendré y volveré y los tomaré a mí mismo y estarán conmigo para siempre. Esta es la meta del creyente, del hombre que ha entregado, del hombre, de la mujer que han entregado la vida a Cristo, que han comenzado esta carrera, que hoy se sienten extranjeros, que hoy nos sentimos peregrinos. Hay un testimonio en Filipenses capítulo 3, es el testimonio del apóstol Pablo, el que llegó a ser apóstol, pero era un hombre común y corriente, básicamente, aunque era un hombre muy conocido, muy importante, y llegó a dar este testimonio. Escuchemos, dice, por lo demás, hermanos, a mí no me es molesto escribirles estas cosas permanentemente. Habla en el versículo 2 que se guarden de los malos obreros, de los que mutilan el cuerpo. A partir del versículo 3 dice lo siguiente, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo en qué confiar en la carne. Y aquí él comienza a hablar, dar su testimonio de lo que él era antes de comenzar esta carrera hacia la meta que es Jesucristo. Y dice, si alguno piensa tener en qué confiar, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero da testimonio, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, la meta. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. Y continúa su testimonio, que lo podemos leer en Filipenses y también en otros lugares del Nuevo Testamento. La meta. Él es, dice este pasaje, el Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. En Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido creado hubiera sido creado. Él es el autor de la fe, ¿sí? La razón de la fe, el creador de esta posibilidad. Es el consumador de la fe. En él se concretiza toda la fe del hombre. Esta confianza en lo que no podemos palpar se concretiza en el propio Señor Jesucristo y en la cruz del Calvario, ¿no? En esta cruz que simboliza aquella que no era tan pulida como esta. Él es el ejemplo, es el autor, el consumador, el ejemplo, como vamos a ver, Él es nuestra patria. Es aquel lugar donde queremos llegar. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, Él es
el autor de la fe por la que anduvieron los héroes y debemos andar nosotros. Él mostró el ejemplo. El versículo 2 dice, puesto los ojos en él, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es el ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Él, dice Filipenses capítulo 2, despreciando todo lo que él es como Dios, renunció a todo esto por hacer un camino, ¿sí? Un camino complicado, un camino difícil, el camino de la cruz. Y en realidad este pasaje nos está animando. Recordemos, estas palabras son para animarnos. Tomemos ejemplo del propio Señor Jesucristo, que por delante tenía la cruz. Pero la cruz no era el final, sino era el lugar donde debía llegar para que cada uno de los que en él creamos seamos salvos. Era necesario que él fuera hasta allí. Y él, mirando lo que venía más adelante, un pueblo celoso de buenas obras, una eternidad con el Padre y con todos aquellos que en él creyésemos. Dice, por el gozo que tenía delante, comenzó a andar aquel camino y se hizo hombre y tomó forma de siervo y vivió una vida sin pecado y fue hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor es el autor, es el consumador, el Señor Jesucristo es el ejemplo. Él es la patria, es la meta, es la mejor meta que el hombre puede tener y vale la pena. Los héroes la tuvieron como meta llegar a la patria celestial y nosotros también. Pero estas palabras de este pasaje en esta mañana son para darnos ánimos en el proceso, en el camino. ¿Cuál es entonces el camino sino una carrera? La comparación que se hace aquí es la de una carrera. Por eso dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es una carrera, y una carrera no es una caminata, es un ejercicio, ¿sí?, importante que demanda esfuerzo de cada uno de aquellos que la corren. Este ejercicio podemos compararlo con el ejercicio físico, pero es un ejercicio espiritual que demanda de nosotros disciplina. Cualquier ejercicio, aquellos que practican y los que hemos practicado en algún momento algo de deporte, de ejercicio, sabemos que tenemos que comer bien, tenemos que dormir bien, tenemos que hacer ciertos ejercicios para estar preparados para hacer cualquier deporte, cualquier ejercicio, estiramientos, tener buena cantidad de proteínas para tener buena musculatura y así podemos dar este buen ejemplo. Cada uno de los creyentes podemos y debemos correr esta carrera sabiendo que detrás de este proceso, de esta carrera hacia la meta que es Cristo, hay un proceso de disciplina al que todos debemos someternos voluntariamente, ¿sí? La lectura de la palabra de Dios, la búsqueda de la sabiduría de Dios en su palabra, la búsqueda de su voluntad en oración, el encontrarnos con otros corredores como nosotros en la iglesia de Cristo para cumplir el ministerio, para crecer, para que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y corramos esta carrera. Esta carrera debe ser tomada con decisión, no debemos arrastrarnos, no caminar, dice corramos, ¿sí?, con decisión. Hoy veíamos al comienzo del capítulo anterior como diferentes hombres tuvieron la oportunidad de volver atrás, tuvieron sus traspiés y nosotros también los tendremos, pero el plan es correr esta carrera. Juntos es importante, no tan solamente la decisión de correr, sino saber que no tenemos por qué ganarle al otro. A veces nos gusta mucho esto de ganar, bueno, yo le gano a aquel, me gusta llegar primero, tener mejor nota.
pero en la carrera cristiana, la carrera hacia Cristo, hacia la patria, no vamos a llegar en primer lugar y tener un galardón por primer lugar, sino que tenemos que correr con paciencia, pero tenemos que correr juntos. Por esto la comunidad cristiana se estableció con este propósito, para animarnos, para edificarnos, para apoyarnos, para cuando uno tropieza, poder tener alguien al lado que corre al lado nuestro y nos ayuda a levantarnos, ¿sí? La disciplina de la iglesia se trata de esto, la restauración para seguir corriendo esta carrera. Y continuamos, dice, los héroes de la fe, entonces, soportaron con paciencia, y nosotros somos llamados a correr esta carrera con paciencia. Versículo 3 al 11 habla acerca de que ellos mismos hasta ese momento todavía no habían tenido todas las pruebas que iban a tener en su vida. Dice, miren que los que corrieron antes de ustedes sufrieron diversas pruebas en su vida, y algunos sus pruebas les llevaron incluso hasta la muerte, y fue muy difícil el proceso de esta carrera. Es una carrera con vallas, diría alguno, o como se usa ahora, estas carreras a través del campo, con muchos escollos. La vida cristiana y la carrera hacia la meta, hacia Jesucristo, hacia la patria, es una carrera difícil, pero no debemos desmayar. En el proceso Dios permite en nuestra vida muchas circunstancias, muchas veces muy complicadas, de todo tipo, pero sepamos que estamos corriendo una carrera. El Señor está mirando nuestra acción dentro de esa carrera, y como un entrenador está poniendo en nuestra vida diferentes circunstancias para que mejoremos nuestra performance, como se dice ahora, ¿verdad? Nuestra actitud en la carrera, para que lleguemos mejor, más fortalecidos, para que podamos ayudar a otros. Recordemos que en el proceso de correr esta carrera, nosotros también tenemos que anunciar a los que están parados, a aquellos que todavía no tienen en cuenta esta patria posible, este Señor Jesucristo como Señor de sus vidas, y decirles mientras corremos, corre con nosotros. Hay una patria mejor. Sentite peregrino en el lugar donde te encuentres y corre con nosotros, porque hay un lugar mejor. No es el mejor lugar, este precioso lugar donde vivimos, el Uruguay. No es el mejor lugar. Hay un mejor lugar y un mejor tiempo. Es la patria celestial, es la presencia de Jesucristo y es la eternidad. Y tenemos que anunciar este evangelio. Por eso hay disciplina puesta en la vida de cada uno de nosotros. Y esta disciplina en el momento nos puede parecer muy dura. Y lo es. Y lo es. Pero cada uno de nosotros somos animados a no desmayar. A no desmayar. Sabiendo de que la disciplina en la vida del creyente no es para castigarle, es para mejorarle, es para animarle, es para perfeccionarle. Los ejemplos los tenemos en los que corrieron antes y en los que corren junto a nosotros. Tenemos que animarnos. El Señor permite esto en nuestra vida. El capítulo 12 hasta el versículo 17 habla de esto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué no tenemos que hacer en esta carrera, hermanos? Bueno, mirar hacia atrás. No debemos recordar que solo hacia atrás está la vida vieja, está la vieja patria, está el viejo tiempo que un día se deteriorará, terminará. Pero vamos a proyectarnos hacia el futuro. Atrás está lo que hemos abandonado por seguir a Cristo, lo que ya superamos. Atrás, mirar atrás, solo nos retrasará. Nadie que mira hacia atrás puede correr bien. Hay que mirar hacia adelante. Por eso dice este pasaje, despojémonos, abandonemos, renunciemos, despreciemos. Esta es la actitud de uno que debe hacer algo. Dios no hace esto por nosotros. Dios quiere que nosotros voluntariamente hagamos dos cosas.
Primeramente dice, despojémonos del peso. Y después dice, y del pecado que nos asedia. Hay dos cosas que hacen complicada nuestro avance en la vida y en la carrera cristiana hacia la patria celestial, hacia el Señor Jesucristo. El peso. Me hace recordar aquella historia del joven rico que le pesaba mucho ser rico. Dice, ve, ¿quieres seguirme? Muy bien, ve, vende todo lo que tienes, lo que te pesa. No era malo ser rico, pero véndelo, deshazte de él y después seguime. No es la idea de que nosotros no debamos tener nuestra casa, ni nuestro trabajo, ni en nuestra cuenta tener dinero, sino en este caso es un ejemplo de una persona que para seguir a Cristo tenía un gran peso que le impidió, de hecho, seguirle. Amó más las riquezas y no comenzó su vida cristiana. Pero cada uno tiene su propio peso. Dice, despojémonos de lo que nos legítimamente tenemos, y está bien tenerlo, no es pecado, pero nos tranca, nos complica el avance en la vida cristiana, en la carrera hacia la meta que tenemos por delante. ¿Qué es? Cada uno lo sabe. ¿Sí? Son cosas legítimas en nuestra vida, pero ocupan un lugar que no corresponde. El ejemplo es de aquel corredor que va a correr, imaginemos un corredor corriendo una carrera vestido con un traje, ¿sí? O con una armadura, ¿sí? O con mucho abrigo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos llaman a jugar algo de deporte? Empezamos a jugar como estamos, así, con camisa, buzo, pero en cuanto nos entramos a mover, ¿qué hacemos? Nos entramos a sacar el buzo, la camisa, a veces nos descalzamos y comenzamos a sentirnos más cómodos para correr esta carrera, para hacer este ejercicio. Este ejercicio espiritual que nos llevará a nuestra patria celestial hacia Cristo demanda de nosotros despojarnos de aquello que nos complica la vida para esta carrera. ¿Sí? Puestos los ojos en Jesús. Pablo dice, yo tengo muchas cosas y muchas de las que tenía eran importantes y no eran malas necesariamente, pero dice, todo esto lo tengo por basura, en segundo plano. En realidad Pablo no dejó de ser el abogado que era, no dejó de tener su posición en la sociedad, pero él se la sacó, él la despreció, él se despojó de esto como lo más importante y aceptó que la disciplina de Cristo en su vida era lo más importante para llegar a la meta, porque era peregrino, ese no era su lugar. Y dice, y de todo pecado que nos asedia. Obviamente, Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13 nos anima a no pecar. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas. Esto no debe estar en nuestra vida. Estas manchas, esta carga de pecado en nuestra vida, debemos despreciarla, ¿sí? Evitarla, ¿sí? Porque es un lastre en la vida de aquel que quiere correr esta carrera para llegar al Señor. Este camino, amigos y hermanos, tiene una entrada. Esta carrera tiene una puerta de entrada. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie llega a Jesucristo, nadie va a la patria celestial si no es por mí. Si eres un hombre o una mujer que has entregado tu vida a Cristo, corre esta carrera con paciencia, no desmayes, como dice este versículo. No te desanimes, no desmayes, corre con paciencia, deshacete de todo lo que no es bueno para correr esta carrera, deshacete del pecado y seguí puestos los ojos en Jesús, como decía Pablo, autor y consumador de la fe. Y corre esta carrera hasta que todos lleguemos a la presencia del Señor. Pero si todavía no has entregado tu vida a Cristo y miras la vida de otros que viven en medio de circunstancias complicadas, una vida abundante, y quieres tener esa vida, si has escuchado este mensaje del Evangelio que dice que hay una patria mejor, que hay un mejor lugar, y no es una utopía, es una realidad. Hay un Padre esperándonos, un Padre celestial. El único camino al Padre, Dios, es a través de Jesucristo.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Comenzará tu vida cristiana. Debes renunciar a tu vieja vida. Debes decidir comenzar a correr esta carrera que tenemos por delante. Qué lindo es cuando no un hombre o una mujer, sino una familia toman esta decisión de seguir a Cristo. Pero esto es una decisión personal. Qué bueno es ver cuando otros a nuestro alrededor están siguiendo esta vida cristiana. Y qué bueno es cuando lo vemos gozosos pasar estas pruebas, transpirando, sufriendo, llorando muchas veces, pero levantándonos nuevamente. Los que esperan en el Señor, dice la palabra, tendrán nuevas fuerzas, como las águilas. Y así creemos que llegaremos, porque la Biblia lo dice, a la presencia del Señor, a la patria celestial. Jesucristo es nuestra patria. No desmayes, no te desanimes, corramos juntos esta carrera. Que Dios te bendiga.